Hoy respirar oxígeno es lo más normal del mundo. Pero hubo un momento en la historia de la Tierra en el que el oxígeno era uno de los venenos más letales que existían. Y cuando apareció en grandes cantidades, casi toda la vida del planeta murió. Hace miles de millones de años, la Tierra era un mundo completamente diferente. No había animales, no había plantas, no había oxígeno en el aire, pero algo diminuto cambió todo. Unos microorganismos microscópicos comenzaron a liberar un gas que transformaría el planeta para siempre. Ese gas era oxígeno. Lo que parecía una simple reacción química terminó provocando una de las mayores catástrofes biológicas de toda la historia del planeta. Una extinción masiva que casi elimina toda la vida existente. Pero al mismo tiempo, ese evento también permitió que millones de años después existieran animales bosques y nosotros. Esta es la historia de cuando el oxígeno apareció en la Tierra y cambió el destino del planeta para siempre. Ponte cómodo. Esto es, ¿y cómo se creó? Hoy el oxígeno compone aproximadamente el 21% de la atmósfera terrestre. Cada vez que respiramos, nuestros pulmones dependen de este gas para producir energía dentro de nuestras células. Pero hace más de 3.000 millones de años, respirar oxígeno habría sido imposible. La atmósfera de la Tierra primitiva era radicalmente diferente. En lugar de oxígeno, el aire estaba compuesto principalmente por dióxido de carbono. Había mucho vapor de agua. El nitrógeno también formaba parte de ese aire. Y había gases volcánicos. Era una atmósfera tóxica para la mayoría de las formas de vida actuales. El cielo probablemente tenía un tono anaranjado o rojizo debido a la composición química del aire. Y los océanos tampoco se parecían a los actuales. Muchos científicos creen que los mares antiguos tenían un color verde oscuro o incluso rojizo por hierro disuelto. En ese mundo primitivo no existían animales, no había plantas, tampoco árboles, no había insectos. La única vida que existía estaba formada por microorganismos extremadamente simples, principalmente bacterias. Estas bacterias vivían en los océanos, obteniendo energía mediante procesos químicos muy diferentes a los actuales. Y algo importante, la mayoría de esas formas de vida no toleraban el oxígeno. Para ellas, el oxígeno era un gas altamente reactivo que podía destruir sus estructuras celulares. En otras palabras, el oxígeno era un veneno mortal. Pero en algún momento de la historia de la Tierra, aparecieron unos microorganismos que cambiarían todo. Hace aproximadamente 2.700 millones de años, evolucionó un tipo especial de microorganismo. Estas bacterias se llaman cianobacterias y tenían una habilidad extraordinaria. Podían usar la energía del sol para producir alimento. Este proceso se llama fotosíntesis. La fotosíntesis funciona de forma relativamente simple. Las cianobacterias tomaban luz solar. Las cianobacterias tomaban agua. Las cianobacterias tomaban dióxido de carbono. Y a través de reacciones químicas producían azúcares para alimentarse. Pero este proceso generaba un subproducto inesperado, un gas que sería liberado al océano y posteriormente a la atmósfera. Ese gas era oxígeno. Al principio, esto no parecía un gran problema. El oxígeno producido reaccionaba rápidamente con otros elementos presentes en los océanos. Uno de los principales era el hierro disuelto en el agua. Durante millones de años,
El oxígeno liberado por estas bacterias se combinó con el hierro, formando enormes depósitos minerales en el fondo del océano. Hoy, estos depósitos se conocen como formaciones de hierro bandeado y son una evidencia geológica directa de este proceso antiguo. Pero eventualmente ocurrió algo inevitable. Las cianobacterias siguieron produciendo oxígeno durante millones y millones de años. Y llegó un momento en que los océanos ya no podían absorber más. Entonces, el oxígeno comenzó a escapar hacia la atmósfera. Y cuando eso ocurrió, la Tierra cambió para siempre. Hace aproximadamente 2.400 millones de años, ocurrió un evento que los científicos llaman el Gran Evento de Oxidación. Por primera vez en la historia del planeta, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera. Lo que hoy parece algo positivo, en ese momento fue una auténtica catástrofe. La mayoría de los organismos que existían en la Tierra eran anaerobios y vivían sin oxígeno. Cuando este gas comenzó a expandirse por los océanos y el aire, muchos de esos microorganismos simplemente no pudieron sobrevivir. El oxígeno dañaba sus moléculas internas, destruía proteínas y provocaba reacciones químicas peligrosas dentro de sus células. Fue, en esencia, una intoxicación planetaria. Muchos científicos consideran este evento como la primera gran extinción masiva de la historia de la Tierra. Pero el oxígeno no solo afectó a los organismos, también cambió completamente la química del planeta. El metano, que era uno de los gases principales de la atmósfera primitiva, reaccionó con el oxígeno. Esto redujo drásticamente el efecto invernadero del planeta, y como consecuencia, la Tierra se enfrió. Algunos estudios sugieren que este cambio pudo haber provocado una de las primeras grandes glaciaciones globales. En otras palabras, la aparición del oxígeno no solo mató gran parte de la vida existente, también cambió el clima de todo el planeta. Pero, paradójicamente, este desastre también abrió la puerta a algo nuevo: el gas que permitió la vida compleja. Aunque el oxígeno fue devastador para muchas formas de vida primitiva, otras lograron adaptarse, y algunas incluso aprendieron a utilizar el oxígeno a su favor. El oxígeno permite un proceso extremadamente eficiente para producir energía dentro de las células. Este proceso se llama respiración celular aeróbica. Gracias a él, los organismos pueden generar mucha más energía que con los procesos antiguos. Esto permitió algo revolucionario. Las células comenzaron a volverse más complejas. Con el tiempo, aparecieron células con núcleo. Con el tiempo, aparecieron organismos multicelulares. Con el tiempo, aparecieron animales. Con el tiempo, aparecieron plantas. Miles de millones de años después, surgirían bosques. Miles de millones de años después, surgirían océanos llenos de vida. Miles de millones de años después, surgirían dinosaurios. Miles de millones de años después, surgirían mamíferos. Y finalmente, los seres humanos. Todo gracias a un gas que alguna vez fue considerado uno de los venenos más peligrosos del planeta. El mismo gas que hoy respiramos cada segundo, y que sin él, simplemente la vida desaparecería en un 2x3. Es increíble pensar que el aire que respiramos hoy alguna vez fue una catástrofe global para la vida en la Tierra. Un gas
que destruyó ecosistemas completos, pero que al mismo tiempo abrió el camino para la evolución de la vida compleja. Y todo comenzó con organismos tan pequeños que solo podían verse bajo un microscopio. Bacterias diminutas que, sin saberlo, transformaron el destino de todo un planeta. Si te gustan estas historias increíbles sobre cómo se creó nuestro mundo, suscríbete a ¿Y cómo se creó? Dale like al video y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro misterio de la Tierra te gustaría descubrir en el próximo episodio? Porque la historia de nuestro planeta está llena de secretos que todavía estamos empezando a entender. Muchas gracias por vernos y apoyarnos. Nos vemos en el próximo video.